sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hit Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La Gran Invocación, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Os habla Jesús desde Sevilla. Un gran abrazo para todos los que nos estáis escuchando, si en directo o en diferido. Un saludo enorme a todos los amigos, pues que de una u otra manera pues vais siguiendo con nosotros las peripecias de este programa, siempre tratando de investigar, de buscar, de entender, de comprender un poquito. Y bueno, pues en este afán que tenemos, pues vamos a ver si vamos a hablar sobre una cuestión que la hemos llamado la búsqueda de las seguridades. Y bueno, pues antes de seguir, pues cómo no saludar a todas las personas que nos acompañáis en el chat. Y ahora, pues ahora mismo estaba viendo que por ahí está Dori Elena, están Eva, Raquel, Nachi, Isabel y José María, Josefina, Juanis. Bueno, un saludo muy cordial y muy fraterno a todos, de modo que, bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae este programa de la búsqueda de las seguridades, a ver qué contrariedades, contradicciones, qué es lo que nos encontramos y qué vamos perfilando de todo ello. Y bueno, pues voy a saludar a los compañeros que van a estar aquí en esta tertulia. Vamos a empezar por Marcela en Argentina. ¿Cómo estás, Marcela? Hola Jesús, muy bien, muy contenta de participar en este programa, ¿no? Y veo ahí también a mucha gente en el chat, así que les mando un abrazo muy grande y esperemos que el tema que hemos elegido para hoy, para este programa, que está bien misterioso todavía, sea del agrado de todos, ¿no? Así que muchas gracias, Jesús. Pues muy bien, a ver si vamos desentrañando poco a poco ese misterio de la vida. Y bueno, pues vamos a irnos aquí a España. Tenemos a Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal va tu patita? Hola, buenas tardes. Bueno, pues bien, la patita ya está un poquito mejor. Afortunadamente ya le han quitado todo lo que tenía y se ha quedado la patita sola. Ahora falta un poquito la escayola.
gane musculatura y poco a poco pues caminaré mejor. Pero tengo que ir con una muleta, con un bastón. Pues decir que el tema promete, búsqueda de seguridades, pero también insistir en una cosa. Estamos en el programa 286 de Sirviendo a la Humanidad. Nada menos que el 286. Esto promete mucho. Adelante, Jesús. Más 7. Bueno, pues ahí que salía... 16, señor, 7. Sí. Número Salía- kármico, número de mucho trabajo. Salía como de ultratumba la voz de Juan. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo te encuentras? Ya me has dejado claro con aquello de la ultratumba. Uy, Bueno. qué bien, ¿verdad? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo estoy, va? sí, pues muy atemorizado, Jesús, porque ya sabes que nos gusta estar muy seguros de todo y entonces me está resucitando mis inseguridades. Atemorizado, pero bueno, Uy. espero combatirlas. No hay Y que muy tener contento de temor. estar con todos vosotros. Bueno, bien, pues lo que vamos a hacer es investigar esto de las seguridades, pero sin miedo alguno a ellas. Hay que afrontar las cosas como son, porque si no, pues nos perderíamos. Y bueno, pues como os decíamos, el tema que hoy nos convoca, pues que hemos elegido es la búsqueda de las seguridades. Las seguridades, en realidad, si os dais cuenta, si nos damos cuenta, pues estamos creándolas en el devenir de nuestra vida y son, bueno, pues de todo tipo. Son, diríamos que casi infinitas, podríamos asegurar. Pues unas seguridades son de tipo físico, otras emocionales, mentales, psicológicas, espirituales, de todo orden. Y la verdad es que la cuestión es que dejar esas seguridades y vivir una vida trascendente en la completa inseguridad del plano búdico, como algunos autores y tradiciones proponen, pues tiene que ver con el tema de este programa. Y claro, pues nos surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué papel podría tener la atención en la búsqueda y o en el abandono de seguridades? ¿Podemos realmente dejar todo eso que son las seguridades a un lado en este camino espiritual? ¿Cómo podemos abordar un camino sin metas, sin fin, sin seguridades? Más preguntas. Por ejemplo, ¿la sencillez desarticula, desarbola las seguridades? Y más básicamente, ¿por qué creamos seguridades? ¿Qué es la inseguridad también de ese plano búdico a la que se refieren autores como Vicente Beltrán Anglada y otras tradiciones? Y una pregunta, ¿salir de las seguridades para entrar en una inseguridad? ¿Esto no es un absurdo, una contradicción, una paradoja? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, pues de todo esto vamos a intentar hablar luego. Y bueno, pues sin más, yo creo que vamos a pasar a las noticias. Y con la diapo 2, pues Juan nos va a contar alguna cosita. Juan, adelante. Pues sí, Jesús, lo que sí que es seguro y cierto que el pasado día 6 tuvimos aquí en nuestro estudio a un amigo de aquí, de Valencia precisamente, a José Rubén Sánchez, y durante, bueno, pues un ratito teníamos el propósito de hablar sobre el trabajo que están realizando acerca de un gran teósofo español, como fue Mario Rosso de Luna. Mario Rosso de Luna nació en el último cuarto del siglo XIX y murió con 59 años de edad, ya por 1940 aproximadamente. Y un hombre que además tuvo un papel destacadísimo en la difusión de la cultura teosófica en el mundo de habla hispana. En esta entrevista con José hablamos de quién fue Mario Rosso de Luna, un hombre polifacético, teósofo, masón, discípulo directo de Blavatsky. Y también hablamos de algo muy importante del trabajo que están realizando en estos momentos, como es la compilación de la obra de Rosso de Luna, que es vastísima, es extensa. Ya digo que fue un escritor importante de la Sociedad Teosófica Española y que, entre otras muchas cosas, viajó a principios del siglo XX a Sudamérica precisamente con el fin de difundir toda esa serie de enseñanzas, de cosas que surgían de la Sociedad Teosófica. El grupo de aquí de Valencia actualmente está trabajando en la publicación del Tíbet y la Teosofía, libro de Mario Rosso de Luna,
que él ha publicado, como que es un libro póstumo publicado en portugués y en Brasil. Su traducción al español y futura publicación es lo que se está trabajando ahora en este momento. En fin, como vemos, son muchas las unidades de servidores y discípulos que actualmente se hallan trabajando para la Gran Fraternidad Blanca. Os invitamos desde YouTube, en el canal de Sirviendo a la Humanidad o desde la página de Facebook. Jesús, tú estuviste el otro día, Sí, estuvimos en sí, clase sí. y nos puedes decir qué impresión te produjo, cuál es tu conclusión. En fin, Pues mira, muy buena porque Mario Rosso, curiosamente, le ha pasado como a muchos españoles, queda siempre en el olvido. Pero hay que decir una cosa, como dijimos en el programa, y conviene repetirlo aquí de nuevo, fue de los primeros españoles que fue a América, si no prácticamente el primero, a hablar de teosofía, unas conferencias que dio en Sudamérica en 1910, me parece, 1911, que están escritas, quedaron registradas en 2 volúmenes de la época y que francamente aquí un servidor pudo leer hace años. Y francamente a mí me conmovió la frescura del mensaje de este hombre, un hombre que nació en Extremadura, una de las regiones que en aquella época posiblemente tenían un atraso considerable. Hay que decir que este señor era de clase media, tenía sus posibles la familia, tuvo una educación muy esmerada y francamente fue un hombre muy polifacético. José Rubio insistió que Mario Rosso de Luna básicamente es un humanista, porque este hombre se dedicó a la astronomía, se dedicó a la física, hizo de todo. Era un conferencista en el Ateneo de Madrid increíble y además, una cosa que no dijimos, tuvo una calle en Madrid, lo que ahora me parece que se llama la calle Buen Suceso, ¿no? O se llamaba, y fue la calle Mario Rosso de Luna hasta que la guerra civil y lo que vino después pues acabó con ese nombre, pero que es un hombre, un español que francamente es universal. Y hay que decir que gracias al trabajo que este hombre hizo abriendo la teosofía, dándola a conocer allí en América, aunque allí había grupos teosóficos evidentemente, este hombre a su manera sembró una semilla para que unos 70 años después, 75, llegara Vicente Beltrán. Bueno, en los años 40 llegó primeramente Francisco Brualla y después llegó Vicente Beltrán. Es curioso cómo estos españoles han ido hacia América. Es un tema que, y nosotros cada año vamos a un grupo de España a los encuentros de líneas jerárquicas de acción. Por alguna razón será. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por alguna razón será. Lo que sí que es curioso destacar, Jesús, es que si este hombre hubiera, y hay que ser realistas, si este hombre hubiera escrito en inglés, pues hoy en día sería universalmente conocido. Es como si Vicente Beltrán hubiera escrito en inglés, hubiera dado conferencias en inglés y hubiesen sido grabadas, Vicente Beltrán Anglada sería mundialmente conocido. Bueno, creo sinceramente que la jerarquía apostó por restablecer ese puente que siempre he dicho que se inició con el envío de Cristóbal Colón desde la península ibérica hacia América. Luego lo que pasó después ya lo conocemos, pero lo importante es ese vínculo energético entre 2 pueblos atlantes. Eso es muy importante tener en cuenta. Así es, así es. Bueno, pues sigues tú con la diapo 3, Jesús. Por supuesto. Bien, vamos a hablar sobre un tratado esotérico sobre los ángeles. Son 3 libros, es un tríptico. Y prácticamente podemos decir que es una de las obras de esoterismo que deberíamos tener prácticamente a la altura de la doctrina secreta y del tratado sobre fuego cósmico y magia organizada planetaria y los 7 rayos. Fijaos lo que os digo, pero este estudiante de la sabiduría antigua entiende que este libro se merece esa categoría. En el primer libro de este tratado estudiamos las fuerzas ocultas de la naturaleza, iniciando un recorrido cósmico que, partiendo de la labor universal de los grandes logos creadores y de las excelsas entidades angélicas, se introducía en las interesantes temáticas de las jerarquías angélicas del universo, de las vinculaciones humano-débicas, con un estudio de la ciencia de la invocación y del contacto angélico, de la intervención de estos excelsos moradores de los mundos invisibles en la vida social del hombre. Tal estudio permitió sentar las bases para el segundo volumen, el cual fue titulado muy intencionadamente La estructuración débica de las formas, ya que toda su temática oscilaba alrededor de las formas débicas o angélicas de la naturaleza.
desde de las más humildes, aunque importantes entidades llamadas esotéricamente elementales constructores, hasta las gloriosas existencias angélicas cuya misión o destino es dirigir desde niveles universales más asequibles a la ración humana planos de evolución. El tercer libro se tituló Los ángeles en la vida social humana y viene a ser como una síntesis de los dos anteriores, aunque haciendo un énfasis especial en la necesidad urgente de que los seres humanos, la raza humana, de cierta comprensión espiritual, establezcan un contacto inteligente con los moradores del espacio, designación esotérica de los devas o ángeles en su multiplicidad de especies y jerarquías, con vistas a una síntesis de poder espiritual, la cual tendrá lugar si los discípulos, aspirantes y hombres y mujeres de buena voluntad del mundo realizan los necesarios esfuerzos y se ajustan a las correspondientes disciplinas, a últimos de este siglo o a principios del siguiente. Los libros están disponibles gratuitamente en la página web de Sabiduría Arcana y también en la web de la Asociación Vicente Beltrán Anglada. Y ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva y le damos la palabra a Marcela. Sí, Adelante. muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Y este tratado esotérico sobre los ángeles es muy, muy importante, es muy completo, así que los invitamos a todos, ¿no? Que lo lean, que reflexionen y bueno, sobre todo esa vivencia angélica que llegue a cada uno y a sus corazones. Bueno, esta noticia nos dice que sirviendo a la humanidad puede estar en vuestros televisores. Si tienen en su hogar un Smart TV, esos que se conectan a Internet, ahora pueden ver todos los programas de nuestro canal en su propio televisor. Una vez que ha sido conectada la función Smart, solo es elegir YouTube y escribir Sirviendo a la Humanidad. Aparece inmediatamente este canal, el canal de este programa, con todos los videos que están allí colgados. Eligen el que más les guste y listo, ¿no? Es así tan sencillo para ver un fin de semana cuando hace frío. Por ejemplo, acá estamos en un momento de ola polar prácticamente, así que viene muy bien y pueden ver aquellos programas que no pudieron por alguna razón o también organizar una reunión entre amigos y después conversar sobre el tema del programa. Es decir, con todas las ventajas que tiene, por ejemplo, cuando uno va a buscar unos pochoclos, decimos acá, o palomitas de maíz, esas que se compran en los cines, pero que también podemos hacer en casa, y se puede atrasar, volver a escuchar alguna parte, es decir, están todas estas posibilidades con estas nuevas tecnologías. Así que Sirviendo a la Humanidad está al último toque de los adelantos tecnológicos junto con Radio Mantra FM. Y ¿sabían que en una de las conferencias del año 84, don Vicente Beltrán Anglada hacía referencia a la televisión en relieve? ¿Qué será eso, no? Él decía, ¿qué pasará si nos ponemos en contacto con las potestades angélicas cuando podamos ver la televisión en relieve? ¿Será un misterio? ¿Qué será? Bueno, ya iremos comentando un poco más sobre este tema. Y como estábamos con el tema de Los Ángeles, con la imagen del espacio de Los Ángeles, Juan, adelante para presentarlo. Pues fíjate, Marcela, que a mí me deja muy inquieta esto que has dicho de Vicente Beltrán Anglada. Y no me deja tan inquieto el hecho de la televisión en relieve, sino el hecho de que él pudiera asociar la televisión en relieve al contacto con el mundo onírico. Así es que tenemos que estar atentos a ver qué es lo que la ciencia saca. Y bueno, atentos. Sí, muy interesante. Bien, amigos, pues como decía Marcela, vamos hacia el espacio de Los Ángeles, que como sabéis es un espacio que ha sido creado con la finalidad pues, de estrechar vínculos entre el reino onírico o el conocido reino angélico con el reino humano.
En su día el abrazo de fraternidad que es en los dos reinos será increíble. Veremos en un abrazo absolutamente creador. Pero bueno, los ángeles son lisa y llanamente energía, una energía que se expresa en todos los planos de la naturaleza y en todos los niveles del ser, a la que debemos ajustar nuestros ojos de pureza para percibir su belleza. Y hoy, en el espacio de los ángeles, vamos a oír en la voz de Marcela una reflexión de Vicente relacionada con los secretos conquistados del mundo de los devas y extraídos del libro Los ángeles en la vida social y humana. Así es que, Sebas, cuando quieras, adelante. Porque sin un conocimiento perfecto del mundo débico no podríamos acceder a las alturas de la intuición ni a la gloria de la inspiración espiritual. Uno de los secretos conquistados del mundo de los devas, utilizando la clave de la analogía, es el de que la actividad del hombre por adueñarse del misterio universal de su propia vida pasa por el reino débico, ya que son precisamente ciertos excesos devas solares los que crean el estímulo de la vida espiritual y construyen con la luz inmortal de sus vidas radiantes aquel místico puente de arco iris, denominado esotéricamente Antakarana. Este puente conecta al hombre, el alma en encarnación cíclica, con su alma espiritual, yo superior o ángel solar. Toda la vida de la naturaleza en permanente expansión de posibilidades latentes revela este principio infinito de polarización de lo inferior con lo superior, ya se refiere a un átomo, a un ser humano, a un planeta, a un universo o a una galaxia. Los devas, en su multiplicidad de huestes y jerarquías, crean eternamente el antakarana de unión entre todos los principios separados en la vida de la naturaleza y producen fusión y reconciliación en el insondable destino de todo lo creado. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Los ángeles en la vida social humana, página 150.
Para comunicarte con la red escribiendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitji-argentina.org. Mantra FM 91.9. Bien amigos, pues entramos de nuevo ya con el segundo bloque en el que vamos a reflexionar acerca de las seguridades, de la inseguridad, de todas esas cosas que a veces nos angustian. Y bueno, quizás sería bueno que comenzáramos este segundo bloque poniéndonos en situación, creando una puesta en escena para comprender hasta qué punto la necesidad de seguridad y las inseguridades en las que podemos incurrir 400.000 veces forman parte de nuestra vida. ¿Os acordáis de la película de Indiana Jones, aquella que tenía que ir a coger, creo que era el Grial, la última cruzada? La última cruzada, Sí, sí. Exacto, sí, sí. Cuando Indiana Jones, después de pasar diversas pruebas, se aproxima a un precipicio, entonces necesariamente, si quiere coger el Grial, tiene que alejar de sí todo sentimiento de seguridad, tiene que dar un paso de oración. Un paso que naturalmente estaba previsto que no cayera, puesto que había allí como un puente de pega, pero bueno, en principio estaba vacío. Pues ese paso es ese paso que consiste en desvestir su necesidad de seguridad para encontrar precisamente el mensaje que hay detrás de él. De ese paso vamos a hablar, de ese paso y de otros que previamente se han acontecido y acontecen en nuestra pequeña vida. Y es que básicamente reconocer las innumerables seguridades que vamos creando en los tres planos de manifestación nos producen seguridades y entonces queremos vivir pues como quietecitos ahí, inertes ahí en la jaula, en lo que se ha llamado la jaula de oro. Vivimos como aletargados en el tiempo, como dormidos mientras la vida se nos escapa en las manos, como si fuera un reloj de arena. El reloj de la vida finita sigue su pulso lento, mientras la arena cae. Cuando nos atrevemos, cuando osamos a vivir lo que comprendemos en la experiencia que es la vida, penetramos en el espacio. Dejamos las seguridades que ya no nos sirven, desaparecen naturalmente a través de la sencillez del fruto del desapego. Qué importante es el desapego. Qué herramienta de trabajo tan importante es. La imagen del reloj de arena y el curso del tiempo nos ayuda a comprender que cuando penetramos en el espacio, salimos del tiempo, que como eternos moradores de la vida, dejamos que se actualice en nosotros el divino influjo de la vida con mayúsculas. Vivir entonces serenamente expectantes, profundamente atentos, en total inseguridad, es el aquí y ahora. Y ahora quisiera, Marcela, que nos ampliaras esta reflexión
porque amigos, nuestra querida amiga Marcela últimamente está muy inspirada. Sí, sí, y la verdad es que bien merece la pena que pongas tú la guinda a este texto que naturalmente es tuyo. Adelante, Marcela. Bueno, cuando hemos planteado este tema, que don Jesús Iglesias también había sugerido ahí cuál era el próximo tema del programa, Juan, y hablábamos de las seguridades, pero que era estar seguro, ¿no? Es decir, se nos plantea a través de pasar, digamos, todo un movimiento a ser y vivir en la inseguridad. Y nos planteamos este tema, las seguridades, y cómo vamos construyendo las seguridades. Y pareciera que esta construcción de las seguridades ya viene desde la niñez. Nos vemos a nosotros mismos que nos enseñan muy bien y muy claro nuestros propios padres, en primer lugar, cómo construir las distintas seguridades, ¿no? Físicas, emocionales y mentales. Para aquellos que recién se están acercando, bueno, a este tema, podrán reconocer en sí mismos las seguridades que la misma sociedad también nos muestra como necesarias para nuestra propia vida, ya sea posesiones, riquezas, es decir, todas aquellas cosas materiales que nos brindan un ámbito de contención, ¿no? Y después las emocionales, los afectos, la familia, la pareja, bueno, amigos, muchísimas. Y las mentales que ya vamos descubriendo acá a través del programa de Sirviendo a la Humanidad, ¿cuáles son? Bueno, todas estas seguridades eh, nos preguntábamos si son necesarias o no. Y desde qué punto de vista podemos liberarnos de ellas, es decir, no estar esclavos de esas seguridades. ¿Y qué pasa cuando nos soltamos? Ah, Quiero decir ah, esto, Juan, que vos fuiste paracaidista. Entonces sí, tuviste sí. una experiencia que después nos contarás de qué ha pasado en ese primer salto, de saltar a esa inseguridad Pues física, ¿no? no, Así que no nos tiene, vas a no contar. tiene, Marcela, no tiene más importancia el tema si consideramos que realmente en esta vida todos somos paracaidistas. Es decir, a todos nos han dejado caer aquí y cada uno pues cae como puede, tirando de los alerones y viendo dónde va a caer, si encima de un árbol o encima de un cactus. Eso es bien cierto. Pero fíjate una cosa, y yo estoy convencido de que efectivamente la inseguridad mejor dicho, la seguridad es cuando llegamos a comprender, o sea, sería magnífico comprender que hay veces en la vida, es seguramente casi siempre, que lo que a nosotros nos puede parecer un fracaso en la vida, realmente es un triunfo del alma. En nuestra pequeña vida un fracaso parece que ha caído en la inseguridad, en la desazón, en lo peor que le puede ocurrir a uno, cuando en realidad quisiera llamar la atención de que ese fracaso posiblemente sea el triunfo del alma. Y con eso dejo ahí esta reflexión, Marcela, y otras tantas preguntas que, bueno, pues todos nos podemos hacer, como es eh, qué es la búsqueda de la seguridad. eh, Podemos dejar las seguridades completamente, en fin, no sé. Están aquí encima de la mesa de debates y os invito a que debatamos sobre ellas. Adelante, amigos. Es curioso porque se nos educa, todas las civilizaciones que nos han precedido lo han hecho sobre el fomento de la seguridad. Hemos llegado en la era de Piscis a crear estructuras, tanto familiares, sociales, políticas, donde una figura hace el papel de padre o madre protectora. Ese arquetipo se nos ha inoculado en nuestros genes, es decir, nuestra forma de pensar, de sentir, de comportarnos, y es muy difícil poder erradicar ese patrón. Básicamente porque el sistema, es decir, la civilización basada en la satisfacción del deseo, en la vivencia de la oportunidad que ofrece el deleite de la materia y trabajar la materia con fines sociales, políticos, culturales, etcétera, etcétera, todo eso nos ha atrapado en una vorágine en la que no nos damos cuenta que si queremos sustraernos a la influencia del mundo material, lo hemos de hacer desde una perspectiva muy elevada, pero claro, esa perspectiva es tan elevada que no la podemos definir y ahí empieza el primer problema.
Una de las razones que para este estudiante justifican que todavía no hayamos entendido la afirmación de Buda de que Dios era luz y la de Cristo que Dios era amor, era ni más ni menos está basado en que una conciencia que no es capaz de ver más allá de sí misma va a ser difícil que pueda entender lo que es la luz, lo que es el amor y muy especialmente lo que es nada menos que un plano causal muy elevado como puede ser el plano búdico. Evidentemente, una gran parte de la humanidad no puede todavía ni plantearse el tema. Ahora bien, hay otra, que es minoritaria, que se lo está planteando desde hace mucho tiempo, desde hace unos cuantos milenios. Pero son cuantitativamente tan pocos que no forman todavía una masa crítica, esos 100 más 1, para dar un vuelco a la evolución humana. Por lo tanto, estamos ahora en un periodo de lucha entre unas energías que se van, que están basadas en la seguridad, no nos engañemos, que los dogmatismos y los fanatismos del sexto rayo, por ejemplo, que tanto criticamos, los padecemos todos los humanos en este planeta, ya seamos aspirantes, discípulos o incluso un poquito más para arriba. ¿Por qué? Porque esta energía ha conformado toda una civilización. Y lo que entra es el séptimo rayo. Y decimos, sí, el cumplimiento del propósito. Pero ¿cómo propósito? Precisamente desandando el camino andado en la medida en que nos olvidemos de la seguridad. No hay nada dicho, no hay nada comprobado y lo que hemos de hacer es de investigadores. Precisamente en este signo en el que nos encontramos, en el signo este de Géminis en estos momentos, su regente Sí. esotérico es Venus y nos habla del quinto rayo. Si los seres humanos fuéramos verdaderos investigadores, partiríamos de la inseguridad e iríamos a la comprobación de un hecho que nos dejaría a su vez plenamente inseguros. Pero curiosamente, esa comprobación ha servido a lo mejor para hacer una vacuna, para desarrollar un nuevo procedimiento de fabricación, de conservación de alimentos, de lo que sea. Pero curiosamente ha sido ese anhelo de conocer, de descifrar el intríngulis que hay detrás. Si esa energía la aplicáramos a la evolución de la conciencia, nos vamos a dar cuenta que las seguridades son prejuicios de cara a la evolución. Así es Jesús. Permíteme todo, Jesús, y ahora, de hecho, por lo que estás comentando, Jesús, respecto de Géminis, fíjate que aparentemente en Marte se suele decir, uy, Géminis, qué inseguridad, qué esto, del otro. Y sin embargo, dentro de la inseguridad de Géminis subyace una fortaleza tremenda, porque si consideramos Géminis, por ejemplo, imagínate un arco de tipo gótico que se está construyendo. A ambos lados de Géminis, vamos apilando las dodelas, es decir, las piedras que poco a poco van a converger en la piedra clave de arriba del arco. Eso es tremendamente potente y estático, es sólido. Es decir, dentro de la aparente inseguridad subyacía la seguridad. Y perdóname, Jesús, Iglesias, adelante. Por Dios, que va todo lo contrario. Vamos a ver, Eh, yo creo que hay una cuestión que menciona Jesús que creo que es importante y es el tema de utilizar esa lógica del investigador. Se nos ha dicho y se nos ha sugerido y se nos ha recomendado pues que nos constituyamos nosotros en verdaderos científicos de nosotros mismos, que nosotros seamos nuestro propio campo o laboratorio de investigación. Si nos damos cuenta, el ser humano está, bueno, desde siempre, desde que es ser humano, pues está en la necesidad de completarse a sí mismo, de supervivencia, de protegerse, de ver cómo es el otro, cuidado que el otro es más alto, más bajo, más gordo, más fuerte, más tal que yo. Como nos sentimos separados, pues el otro puede constituir una amenaza en todos los sentidos, en el emocional, en el mental, etcétera, ¿no? Estamos intentando completar algo que nos falta, porque de hecho hay un anhelo que está ínsito en el propio ser humano de reconocer su propia condición de hijo de Dios, su propia condición de divinidad. El problema es que toda esa búsqueda de seguridad, toda esa búsqueda de la plenitud, que en definitiva es lo que es plenitud, la confortabilidad, el sentirse bien, lo que llamamos el bienestar, todas estas cuestiones
Pues lo que sucede es que todo es mudable y toda seguridad, por muy firme y que crea que se puede asentar, pues resulta que viene un viento, un terremoto, un tsunami en forma de situación, de circunstancia en la vida. Y como decimos, pues por aquí pues se nos caen los palos del sombrajo y resulta de, bueno, pues ¿qué seguridad tengo? Bueno, pues aún así el ser humano es muy perseverante en sus torpezas y siempre querrá volver a encontrar esas seguridades. Bueno, lo cierto y verdad es que quienes han trascendido, digamos, los límites de las seguridades humanas, nos vienen a decir que hay un campo de inseguridad que mentalmente nos cuesta muchísimo comprender y que tenemos que dar ese salto al abismo, ese salto al vacío, tenemos que saltar del avión, como lo hacía Juan, ¿verdad? Pues esto lo podemos hacer por discernimiento o por sufrimiento, a base de que se nos caigan siempre los cimientos de nuestras construcciones y de alguna manera tendríamos que silenciar todo ese afán de seguridad, porque en el silencio de ese afán de seguridad pues adviene una serenidad que es esa propia del plano búdico que nos permite estar en una sintonía, en armonía con el universo y comprender el ahora más allá del pasado y del futuro. De modo que nos sitúa en una posición que desde la mente, aunque no sepamos qué va a haber mañana en ningún caso, pues resulta que sí, que se abre una expectativa de comprender el mundo, como decía Jesús, ¿no? Sí, quería agregar esto, Jesús, ¿no? Que vos decías recién sobre el tema que la mente, ¿no? Es difícil comprender todo este tema de la inseguridad y de cómo dejar también las seguridades y de volver a construir otras, porque a veces las construcciones, observar, pero otras no, son bastante sutiles y a veces ni nos damos cuenta que las estamos creando salvo que estemos profundamente atentos. Entonces, en esa tensión y en ese silencio que nos estabas adentrando tú, Jesús, me parece que es el punto interesante para cada ser humano de poder descubrir sus seguridades. Perdonen, pero algo interesante es que esto de la inseguridad, de pasar a la inseguridad absoluta, sucede cuando hay un punto ya de maduración espiritual e interno que se ha realizado ya un trabajo. Juan siempre nos habla, ¿se produce inmediatamente o se produce luego fruto de una evolución? Bueno, pareciera ser que en un momento cuando se penetren esos albores del plano búdico, y don Vicente Beltrán Anglada nos lo explica bien en su libro Introducción al Agni Yoga, todas estas seguridades ya dejan de existir, porque hubo todo un trabajo interno del discípulo y del aspirante, para él todos somos discípulos, para ya penetrar en esos albores del plano búdico, recordando que ya se antacarana y ahí se produce, digamos, el soltar ese antacarana, el entrar en la completa inseguridad. Y nos decían algunas preguntas por ahí, cómo abordar, ¿no? Esta inseguridad. Pareciera ser que al ser un proceso natural y energético que se va dando dentro del ser humano, dentro de cada uno de nosotros en la medida que vamos penetrando en ese movimiento, ya la mente, al estar quieta en absoluta diafanidad, no se pregunta si es difícil o si no, sino sencillamente se dedica a ser un instrumento. Y cuando se produce todo este movimiento dentro del plano búdico, ese dinamismo de primer rayo, algunas, digamos, algunas cuestiones podrán ser comprendidas o no, pero esa comprensión absoluta va hacia el corazón y a partir de ahí la mente quizás pueda expresar algo, pero algunas cosas que nos pueden dar una idea de lo que allí sucede es ese sentimiento de integridad, de paz, esa experiencia débica y angélica
del equilibrio y de la armonía. Bueno, eso quería agregar, y hay muchos comentarios acá por chat. Juan, si Sí, quieres sí, que leamos algunos. sí. Pues sí, Bueno, adelante, Marcela. acá quería leer a José María, que dice, precisamente Géminis puede vivirse con y entre el miedo, la discriminación, la depresión, la ira, el apego y la codicia. La seguridad llegará cuando el uno decrezca para que el otro pueda crecer. Así es, así es, en unida y vuelta constante. Y Josefina dice, reconozco mi otro yo y en la decadencia de ese otro yo resplandezco y crezco. Así es. Claro. Y sí, sí, bueno, siguen otros comentarios también, y este es el último, Juan, te paso la Sí, palabra, sí, sí. donde José María nos dice que el Eterno ahora nos liberaría de los obstáculos hacia la seguridad. Bueno, imagino que Claro, sería hacia seguridad. claro. Sí, adelante. Es, es- y es que dentro del tema que nos ocupa hoy, realmente es que hay muchos conceptos que bien merecerían la pena un buen rato, un buen tiempo de amable conversación, como es, por ejemplo, y lo dejo ahí encima de la mesa, qué opinamos de la cristalización, por ejemplo, qué opinamos de lo que las disciplinas implican en el concepto de seguridad. Pero no quisiera pasar por alto algo que realmente nos preocupa a todos y que a veces nos atormentamos sin darnos cuenta de que realmente es un proceso natural. Es decir, dentro del mundo de la personalidad, la mente necesita sentirse segura constantemente. Y hay que reconocer una cosa, y es que la mente ha sido creada bajo un patrón divino que le ha otorgado esa virtud de necesidad de sentirse segura. El hombre, la mujer, el ser humano, necesitamos constantemente sentirnos amados, sentirnos reconocidos, sentir elevadas emociones o densos sentimientos, pero sentir. Y naturalmente, el cuerpo físico, que también tiene su poquito de divinidad, necesita constantemente saber que está seguro, que no se va a caer, que no se va a hacer una herida, etcétera, etcétera, etcétera. Esto me lleva a una reflexión, me lleva a no atormentarme excesivamente por las seguridades que mi personalidad me exige, pero sí Claro. replantearme la inseguridad que a la cual el alma me incita. Es como si de repente alguien me dijera, y valga la comparación, alguien me dijera, Juan, ves ahí un campo de fútbol, un estadio, hay 80.000 personas, tienes que salir al centro del estadio y desnúdate. Bueno, imaginaros, desnúdate, abandona toda la seguridad que te ofrecen esa camisa y ese pantalón que llevas. Sé tú mismo, desnúdate, ¿lo haría? Esta es una pregunta que dejo ahí en la mesa. Pues afirmo una cosa, eso lo tenemos que hacer simbólicamente hablando en un momento muy determinado de nuestra propia trayectoria interior. Así es que si no lo hemos hecho, pero preparémonos, que ese momento nos aguarda. ¿No, Jesús? ¿Arcano? Sí, es que, a ver, hemos de ser valientes, osados, intrépidos, saber callar, osar, querer, etcétera, etcétera. Vale, de acuerdo. ¿Por qué no toda la humanidad o no todos los estudiantes de la sabiduría antigua han conseguido llegar a esa nadencia, a ese estado de inseguridad que precisamente es el contacto con la conciencia superior? ¿Por qué? Pues porque el miedo, la seguridad a lo conocido y el apego a lo conocido y el disfrute porque creemos que nos lo merecemos, que es la recompensa a nuestro esfuerzo, eso nos ha dejado atrapados en un espejismo. Y hemos de entender una cosa, si nos adentramos en la senda de la evolución espiritual y queremos ser partícipes plenamente conscientes de la misma, hemos de dejar ese punto de vista, que no es más que un punto de vista humano, pero no es un punto de vista espiritual. Y no olvidemos que aunque en el sendero somos humanos todos, si nos dedicamos a invocar las fuerzas de la evolución,
No nos podemos comportar como simples humanos que solamente satisfacen sus necesidades. Hemos de dar un vuelco y la seguridad de la mente concreta, esa que nos dice a lo mejor que 5 y 5 son 10 o que el sol sale todos los días y que la luna da una vuelta a la Tierra cada 28 días, etcétera, etcétera, todo eso no nos va a importar nada. Porque lo que nos va a importar es la causa que genera ese efecto. Pero para eso hemos de ser valientes, porque tal vez cuando lo empezamos a aplicar en nosotros mismos, descubrimos cosas o intuimos cosas que nos aterran. Por lo tanto, no hay forma más avanzada de evolucionar que precisamente vivir la prueba de Escorpio, la prueba, el octavo portal famoso, meternos hasta dentro de todo, de la piscina esa que todos tenemos dentro, de esa charca fétida, y sacarla fuera y hacer que el alma la desintegre. Y sin hacer nada, solamente aplicando la voluntad. Esa vivencia de los conflictos en armonía es precisamente la puerta al plano búdico. Mientras estemos friccionando, que si por aquí, que si por allá, lo que estamos echando piedras en las mochilas. Nunca podremos levantar el vuelo desde ese punto de vista. ¿Por qué en el siglo XX Naciones Unidas no ha podido convencer a ningún país para hacer alto el fuego duradero? Porque ¿cuántos altos el fuego ha hecho Naciones Unidas y qué duración han tenido? Mínima. ¿Por qué? Porque seguimos entendiendo que yo ya alcanzaré la paz cuando acabe contigo. Y claro, el otro piensa exactamente lo mismo. Así no vamos a ninguna parte. Claro, ¿Cómo nos vamos a evolucionar? Claro. Todo esto de la desfragmentación con que el ser humano vive. Es decir, el problema es que mientras yo sea yo y mi mente entienda que yo soy yo más allá de cualquier otra cosa y que el otro puede ser un adversario en cuanto se mueva un poquito y parezca que accede a lo mío, en el sentido de propiedad, claro, estamos demasiado apegados. ¿Qué propone Juan de hacerla frente a nosotros mismos? Quizá no en un estadio, ¿no? Deberíamos de decir, somos capaces de desnudarnos de todo aquello que apuntaba Marcela, de todos esos modos, patrones que en todo orden de cosas pues funcionan en nosotros de manera automática, recurrente, porque es un acto aprendido y está en el subconsciente, de manera que hay una conducta nuestra que es muy subconsciente, que es muy instintiva y que tiende a protegernos, a darnos esas seguridades, y todo eso es falso. Entonces el problema es que mientras estemos atados a nuestros vestidos, no vamos a permitir que Dios se vista en nosotros, que Dios se exprese en nosotros con naturalidad. Y a propósito de la naturalidad, fijaros, muchas veces hablamos del plano búdico como si claro, uno puede pensar, eso es algo muy alejado, como un plano de conciencia. Bueno, pero es que nosotros tenemos un cuerpo causal y ese cuerpo causal lo somos. De manera que es una cuestión de percepción y de abrirnos al sentir, a permitir que ese cuerpo se exprese en nosotros de la manera, pues como es, de una mayor rapidez, de una mayor vibración, para lo cual tenemos que silenciar esos otros cuerpos pues físico, emocional y mental. Tenemos que de alguna manera trabajar, como se nos ha enseñado, en alinearnos, en integrarlos, en que sean realmente vehículos de ese otro plano superior que también somos. Por tanto, no veamos esto como una cosa extraordinaria, es decir, no, esto responde a algo natural, de manera que cuando hay silencio, ese otro plano búdico se puede expresar. Tenemos que sintonizarlo a través del silencio y a través comentado. Claro. Al respecto de lo que dices, Jesús, me ha sugerido una reflexión que algunas veces ya hemos hecho aquí en el programa. Realmente, si nos consideramos eternos, porque somos hijos de Dios, el Hijo de Dios no puede ser mortal, porque lo que es divino en origen es divino siempre, luego no puede morir. Si cada uno de nosotros es hijo de Dios, y por lo tanto somos eternos, es decir, nunca tuvimos principio, ni jamás vamos a tener fin. Cualquier cosa que acontezca, entonces, en ese pseudo intervalo, es efímero. Si nos hiciéramos esa profunda reflexión, muchos momentos que tenemos de ridiculez interna,
que nos consideramos desvalidos, decaídos, cristalizados, hechos un asco, nos daríamos cuenta de que no forma sino parte de ese gran teatro de la vida que hemos montado nosotros mismos en nuestra eternidad. Tenemos los seres humanos esa enorme reflexiones que realmente nos identifican con nuestra propia realidad. Jesús. Yo, Adelante. sí, yo quería decir algo, Juan. Ya adelante, vamos adelante. cerca de terminar el programa y decía, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Porque estamos buscando siempre estas seguridades, algo muy práctico para nuestros oyentes, ¿no? En primer lugar, observarnos atentamente cada uno a todo lo que sucede dentro y fuera nuestro, estar atentos a nuestros actos físicos, también a nuestras emociones, a nuestra mente, por ejemplo, qué es lo que hace a la personalidad, ¿no? Estar atentos y después también tomar un grado más profundo de atención a lo que sucede dentro nuestro, en nuestro interior, así como nos decía Jesús Iglesias, en un profundo silencio, que esa atención dinámica nos invada completamente para poder observar qué está pasando dentro nuestro. También otra cosa interesante es desaprender todo lo que hemos aprendido, como señalabas vos, Juan, al principio, y adentrarnos, como decía Jesús, este arcano, osar en esa inseguridad. Luego de haber observado todo lo que acontecía en nosotros, soltar eso y osar a la inseguridad, no tener miedo, como también señalaba ahí eh, uno de nuestros oyentes que está escribiendo, y sobre todo darnos la oportunidad de volver a ser niños, ¿no? En esa inocencia, en esa pureza, creando a través de todo ese trabajo interno y dejar que espontáneamente ese movimiento de la vida sea en nosotros a través de una nueva perspectiva, desde la perspectiva de, sino como esa energía de vida que nos hace ser seres nuevos, totalmente eh, inocentes, abiertos a la posibilidad de nuevos conocimientos, de nuevos planos, ya no a través del conocimiento de la mente, sino a través de la sabiduría del corazón. Es decir, en una oportunidad hemos hablado de lo que era el Agni Yoga y de la experiencia. Entonces, cada uno dentro de lo que pueda, si va tratando de conocerse a sí mismo, que es una de las reglas más importantes, entonces esa búsqueda de ser seguramente irá menguando y nos adentraremos hacia la inseguridad del plano búdico, ¿no? En algún momento, Juan. Si te paso la palabra. Sí. Muy bien, ya vamos a ir por prontito, Marcela, a la meditación. Nuestra querida amiga Doria Elena nos dice que la época de la niñez es la más hermosa que hay. Esto veo que coincide totalmente con la reflexión que hacías tú, de que tenemos que volver a ser como niños. Seguramente en esa ausencia de seguridad es la mayor de la seguridad, la más feliz, seguramente. Y es así. Bien, pues amigos, si os parece, vamos a la meditación. Y nos disponemos a ella haciendo un profundo silencio. Un profundo silencio también en el chat, con el fin de iniciar la meditación aquietando ese deseo de ser por parte de nuestros vehículos. Una profunda inspiración, segura de inspirar lo divino en nosotros, y vigilamos las tensiones de nuestro cuerpo. Permitamos que lo cierto de la paz interior, repose en el altar del corazón y percibamos como una ofrenda a los elevados dioses. Se desprenden del altar de nuestro corazón. El altar donde crecen, fructifican, germinan las 12 cualidades divinas en el hombre. Cualidades divinas cada vez más radiantes y albergando el nacimiento del Cristo.
que en él reside. Y ofertamos ese íntimo deseo, esa seguridad, al ángel solar, el cual observa y espera pacientemente nuestra dignidad. Y así permaneceremos. Visualizamos el símbolo de la nueva era. Un cuadrado azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad al bien. Este es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas, azul, que representa al avatar de Acuario, el Cristo, azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales, blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Hora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden.
desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias Jesús por guiarnos en esta meditación. Y queremos recordarles que este viernes, como todos los viernes, estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Esta actividad está en el Facebook de Sirviendo a la Humanidad y también en Sabiduría Arcana. Está disponible toda esta información en portugués, así que esperamos que se sumen, los esperamos. Y decirles que el domingo 12 a las 11 horas de Argentina tendremos otro hangout en vivo para realizar la meditación del dinero sugerida por el maestro tibetano. Así que convocamos a todos a buscar las direcciones de internet para participar, que van a estar disponibles en los Facebook de Sirviendo a la Humanidad, de Sabiduría Arcana, de la Gran Invocación. Así que solo entrar a estos links, se hacen clic y ya pueden ver en directo el hangout de la meditación y comentarios por lo general de alguna lectura. Y finalmente también invitarlos a solicitar las tarjetas de la Gran Invocación, que son gratuitas, dejando los datos en la página web de la red Hidji Argentina. Y como nos queda unos minutos, vamos a hacer una reflexión final sobre este tema, así que le paso la palabra a Juan para que nos diga qué le ha parecido el programa y, bueno, una síntesis. Pues, sí, yo me voy satisfecho porque hemos hablado de un tema muy bonito y además me quedo con una resonal que me sirve a mí. Espero que si a alguno de vosotros también os sirve, pues mira, la compartimos. Y es que por encima de todas las inseguridades en las cuales yo me deba de desprender o desprender de las seguridades,
de una de la cual no estoy dispuesto a desprenderme, de una seguridad, y es aquella de hacer lo que sé en mi corazón que debo de hacer. Eso no me lo quita nadie. Jesús Iglesias, con una Bueno, reflexión. pues sí, solamente me gustó mucho el apunte final que se hizo sobre la necesidad de hacernos como niños y bueno, me recuerdo también aquella parábola del- de los lirios, ¿no? Que nos decía Cristo, mirar los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y sin embargo yo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos, porque somos algo más que lirios. Nada más. Sí, Jesús. Pues mira, Bien. volvemos al tema. Sostengo todo lo que se ha dicho y que reflexionemos sobre lo que significa la seguridad. La seguridad probablemente sea la cárcel del alma. La verdadera inseguridad, espiritualmente hablando, es la liberación del alma. Bueno, muchísimas gracias por estas palabras, por esta síntesis y nos vamos enviándoles un fuerte a todos y nos vemos.